Buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de diálogos llamado Libertad y Responsabilidad de la Palabra, organizado por el Centro PEN Argentina y con articulación con la Universidad de San Martín a través de Lectura Mundi. Voy a brevemente presentar a los participantes de este primer encuentro. Carlos Escliar es investigador principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Flaxo. Es autor de libros de ensayos, poesías y microrrelatos. Es vicepresidente del Centro PEN Argentina. Leopoldo Castilla es autor de libros en los géneros poesía, narrativa y ensayo. Recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Su poesía ha sido traducida a 10 idiomas. Luisa Valenzuela ha publicado libros en los géneros novela, cuento, microrrelato y ensayo. Ampliamente traducida, ha obtenido numerosos premios a la trayectoria. Es presidenta emérita del Centro PEN Argentina. María Casiraghi es autora de libros de poesía, narrativa y de viajes. También ha traducido al español diarios de naturalistas europeos por la Patagonia argentina y chilena. Poesía suya ha sido traducida y editada en el exterior. Mirta Amores es médica, neuróloga, neurofisióloga, docente en la Universidad de Salvador y en la Universidad de Buenos Aires. Como científica ha publicado libros y artículos en diversos medios médicos. Es también novelista y cuentista. Adolfo Colombres es antropólogo, narrador y ensayista. Autor de libros de ensayos y narrativa. Por su obra literaria y antropológica ha recibido numerosos premios en Argentina, México y Cuba. Le cedo la palabra entonces ahora a Carlos Escliar. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Esperando de verdad que se encuentren bien, pese a la contingencia, y para dar inicio a este ciclo sobre la libertad y la responsabilidad de la palabra. Me toca inaugurarlo junto con mis compañeras y mis compañeros de este ciclo, y quisiera ofrecerles un breve texto de presentación en el que espero se asocien a las personas que están escuchando, y que dice así: tomar la palabra y los nombres que pronuncian esas palabras, y todavía más tomar aquellas palabras que parecen pisoteadas o ya demasiado banales, y tomar aquellos nombres que las han pronunciado y que por algún modo siempre doloroso no puedan tomarlas entre sus manos. Palabras como libertad o como responsabilidad que se han dejado de usar o se han dejado malversar, o simplemente que se ocultan tras los muros visibles del libre mercado. Como si las palabras solo valieran si fueran dichas por los mercaderes y por los consumidores, y cuando rehuyen de las garras de la compra-venta del lenguaje, son vistas como partículas de polvo de una destrucción ya acontecida hace tiempo. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Poetas, ensayistas, narradores, periodistas, educadores, científicos. ¿A quiénes representamos? ¿Con cuáles palabras y en nombre de quiénes tomamos las palabras para hacer de ellas un pedido de cofradía, la concreción de otro tejido social y cultural que no imite las formas ya consagradas del maltrato, la desidia y la indiferencia? Esta época ha puesto de relieve y privilegiado un lenguaje urgente, que arroja la lengua y esconde su cuerpo, que intenta agradar o agredir, pero que no muestra ni las percepciones ni los pensamientos que le dieron sustento. Un lenguaje seco, rocoso, infectado de poder,
en manos de quienes pretenden monopolizar el sentido de las palabras más preciadas y preciosas para la humanidad. Pero no solo se trata de quienes no coincidan con la apariencia de este mundo acelerado y autodestructivo, sino sobre todo de quienes se plantan para dar cuenta de todo aquello que la humanidad perdería si nos entregásemos sin más a las lógicas dominantes de la desigualdad entre los prójimos y al abandono de la libertad y la responsabilidad por las palabras. Se trata de recuperar el lenguaje, sí, y de no dejar que las palabras caigan al suelo, derrotadas por el abuso del poder, que solo lo convierte en un estallido de aullidos. Un lenguaje sin encubrimiento ni recubrimiento. Un lenguaje que enuncie, que denuncie, que no renuncie. Arrogarse el lenguaje como propiedad privada es el primer signo de una disputa que debería encauzarse hacia la comprensión del lenguaje como un bien común, como un hilo tenue que nos hace y deshace, que recorre todas nuestras vidas, pero que no ofenda, sino que ofrenda, que no separe, sino que reúna, y que no desprecia, sino que aprecia. En vez del juzgamiento, la voluntad de una apreciación ética y estética. En ello se nos va la vida y en ello se nos va el lenguaje. Lo que deseamos es que la libre expresión sea libre y sea expresión. Lo que deseamos es que cualquiera pueda tomar la palabra y hacer de ella el sostén de su biografía y el entramado de lo común. Una palabra que dure, porque el lenguaje es lo que nos queda para ser comunidad delante del avasallamiento y la humillación. Una palabra que dure lo que dura su implicación, que no sea efímera ni voraz, sino continua, permanente. Una palabra que dure durante la palabra. Una palabra cuya duración no se encuentre en la conversación, no para la oposición y la indiferencia. Una palabra que pueda escucharse largamente antes de ser juzgada y condenada al oprobio. Una palabra pronunciada por alguien que esté por dentro de ella, que le dé sustento, que permanezca allí donde la dijo, que no rehúya de su fuerza ni de su ambigüedad. Una palabra habitada por dentro para decirla con toda la vida, con toda la experiencia, con toda la responsabilidad. Una palabra a la que no se le quite el cuerpo. Una palabra que no sea propiedad privada, sino un bien común. Una palabra que no sea una arma de guerra, sino una apreciación estética y ética. Una palabra que sea una invitación, no un escondite para pocos, ni un pacto secreto, ni una contraseña oculta. Una palabra que en sus márgenes arroje distintos sentidos, pero que no se consuma en los diccionarios ni en la jurisprudencia. Una palabra que al ser escuchada pueda ser debatida con el pensamiento, con la percepción, no con las artimañas. Una palabra que escape del panelismo televisivo y de esas 24 horas de urgencia que luego se esfuman. Una palabra para la responsabilidad, una palabra para la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cedemos ahora la palabra a Leopoldo Castilla. Buenas tardes, es una alegría poder estar con todos ustedes, con panelistas tan destacados y con esta cantidad de amigos, que creo que son más de 700 que nos están escuchando. Quiero empezar contando que esta iniciativa se debe a nuestra gran novelista Luisa Valenzuela. El PEN Argentina, con la colaboración de la Universidad Nacional de San Martín, ha organizado este ciclo
en el que destacados creadores intelectuales nos hablarán acerca de la libertad y responsabilidad de la palabra. Este tema, de gran importancia en todas las épocas, exige ahora y más que nunca una urgente revisión crítica y esclarecedora. Su salvaguarda es también vertebral en el accionar del PEN, ya que esta institución ha centrado su acción en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos de los escritores de todo el mundo. Los diálogos tendrán lugar en el mes de septiembre sobre esta materia y su particular incidencia en las siguientes disciplinas: educación, Yvonne Bordelois y Rafael Toris; lectura, Silvia Hoppenheim y Carlos Escliar; y periodismo, Nora Beiras y Vicente Muleiro. El ciclo continuará hasta la primera semana de diciembre con otros ítems y otros exponentes. No me referiré al asunto que nos ocupa solo desde mi experiencia como escritor, sino también como uno más de los tantos ciudadanos desconcertados, cuando no agredidos, por las imposturas y falsificaciones a las que es sometido permanentemente el lenguaje en la sociedad contemporánea. La palabra, como sabemos, nace investida de un carácter sagrado, situada en la desembocadura del caos a medida que lo nombra, ordena el universo, y eso incluye a la figura de un supuesto creador. También le ordena al hombre desde su origen la desencadenada creación que le toca habitar. Al designar, individualiza y fragmenta el caos, y de ese modo lo civiliza. Al nombrar, anima lo desconocido, lo separa y lo incorpora al mundo, lo dota de realidad y simultáneamente de un destino. Es allí, en esa frontera, donde el poeta libra su batalla con la palabra, entre lo nombrado y lo innombrado. Trabaja en un espacio bifronte donde un plano da hacia la realidad, a la que concebimos convencionalmente como tal, y el otro hacia lo desconocido. No otra cosa preconizaba Rainer Maria Rilke cuando pedía que en la poesía lo real destile la miel de lo irreal. Cuando esa operación se cumple, la poesía descubre una nueva dimensión en el mundo. Y en esa operación no siempre actúa su voluntad, sino también la voluntad de la palabra misma. Muchas veces es ella la que indaga, se aventura y descubre. Es ella la que engendra y se reengendra. Hasta aquí solo un matiz de los dones y exigencias de la palabra creadora. Sobre este tema, con más conocimiento y amplitud, hablarán los poetas y narradores que participan en este ciclo. Ahora bien, la instrumentalización de la palabra en otros órdenes será en estos coloquios también materia de análisis. Y esperamos que esta propuesta no solo abra, sino también propague una revisión urgente de la malversación del lenguaje y de sus catastróficos efectos en la sociedad contemporánea. En este sentido, me permito sugerir al PEN Argentina que proponga a las filiales en los otros países la realización de un ciclo sobre este mismo tema a fin de promover una acción internacional sobre este problema. Pero volvamos a las cuestiones que hacen a su incidencia en la sociedad, comenzando por los tres poderes: el religioso, el militar y el político, tres estamentos que por su verticalidad son y han sido, en la mayoría de los casos, estructuras de dominación de los pueblos. Veamos lo que ocurre con las religiones monoteístas. En el cristianismo, los ejércitos de arcángeles se replicaron en la tierra y mutaron en guerreros de carne y hueso. Su mensaje de amor
Más de una vez se trocó en admonición violenta, justificando la tortura y la hoguera para los supuestos herejes, o con efectos más letales y extendidos en el tiempo, impulsando, para preservar su dominio, las feroces y reiteradas guerras religiosas. Lo que hizo que más de una oportunidad la palabra eclesial solo tuviera de sacra la defensa de sus sagrados intereses. Pero el fundamentalismo no es patrimonio de un solo credo, también invade el discurso musulmán. Recordemos las palabras de Mahoma recogidas en el Corán. No erais vosotros quien los matabais, era Dios quien le mataba. Admonición dicha por Mahoma, que salva la responsabilidad de quienes dan las órdenes y abonan hasta el día de hoy la violencia de los grupos más radicales. O la verdad revelada que adjudica la tierra de los cananeos y otras tribus a Israel para que siglos después los sionistas destierren a los palestinos. O sea, la palabra de Dios, su apropiación convertida en expropiación. Otro tanto pasa con la malversación artera del lenguaje por el poder político, cuyos perniciosos efectos no parecen haber variado desde el fondo de la historia. Tenemos ejemplos harto conocidos. El sojuzgamiento de los pueblos en nombre de la palabra libertad, amplificada tanto que ya ni le cree ni su propio ventrílocuo, el imperio norteamericano. La igualdad que terminó frustrándose hasta el genocidio en manos de Pol Pot o del estalinismo, o la fraternidad convertida en un caballo de Troya para facilitar el dominio sobre los pueblos más desposeídos. Verbigracia a la OEA, el Fondo Monetario Internacional y otros camuflajes de los intereses del neoliberalismo. La política, para lograr sus fines, le ha dado carta de naturalidad a la mentira o a la difamación. Si lo hizo desde siempre, es en esta época que se ha vuelto incontrolable por su expansión masiva entre los usuarios de la informática. Las han internalizado masivamente en la conciencia de los ciudadanos que cada vez en menor medida reaccionan ante los efectos que ellas producen, cuando no los hacen partícipes directos o cómplices involuntarios. El resultado, el eclipse del pensamiento libre, suplantado por otro reducido, inducido y amaestrado. Una metástasis que invade la justicia, el periodismo, la publicidad, infectando todos los resquicios del lenguaje social con la entronización de la mentira, de la vulgaridad y la violencia, con el consiguiente desguace intelectual, no solo de los adultos, sino también de los niños. Han amputado la confraternidad humana, reduciéndola a dos opciones tan simplistas como cargadas de segregación y violencia. Ejemplo, la de ricos y pobres. Han dividido a los hombres con dos palabras, blanco y negro. Dos pequeñas palabras como la luna y el azogue de un espejo, solo para que se mire el racista y su estulticia ignorante. Y estos son solo unos pocos de los muchos ejemplos. Hemos vuelto cenizas la llama del lenguaje, su condición sagrada, y con ella nuestro vínculo con el espíritu de la naturaleza a la cual ciegamente nos obstinamos en no pertenecer. Aún sobreviven los siempre explotados, marginados pueblos originarios, preservando ese estado milagroso y hermoso del lenguaje. Los coji de Colombia, por ejemplo, cuando van a cortar un árbol, repiten horas y horas su nombre para que el alma del árbol se una a la suya, como reproduciendo la misma continuidad creadora que tiene
entre nacimiento y extinción el universo. A ese estado tan parecido al de la invocación poética lo llaman aluna. Esos pueblos saben que el lenguaje llena de almas el alma del hombre y de cada cosa. Miren qué hermoso este poema del gran poeta venezolano Gustavo Pereira. Se titula Sobre salvajes. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío Chiriqué Yetacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas, Enú Parupué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón, Yeguán Enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo, dicen Bajo Caraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen Emonoquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Quienes viven en un contacto directo y libre con la naturaleza, como ocurre con estas comunidades, conocen la lengua de los pájaros, de los árboles, de los otros animales. Saben cuándo sufren, cuándo están alegres y hasta saben cómo anuncian su muerte. Como si el lenguaje fuera una melodía universal, una música donde cada ser tiene un acorde y el conjunto da en una armonía que nos comprende a todos y que nosotros nos empeñamos en desoír. Yo he visto en el Amazonas al yapijí, que canta con el canto de todos los otros pájaros. He visto cómo los chalchaleros, como llamamos en Salta a los zorzales, modificaban su canto cuando el Cuchi Leguizamón, hombre que sí sabía de esto, le silbaba para afinarlos, como él decía. Supe también que si uno propaga el sonido de una nota musical dentro del océano, las orcas lo reconocen y lo reproducen inmediatamente. Y ahora se supo que, por unas características especiales de su cerebro, el loro no solo imita, sino que puede hablar. Y que los árboles se comunican entre sí. Y algo que sabíamos desde siempre, que si uno está triste, le contagia su pena a las plantas. Y si les habla cariñosamente, ellas rejuvenecen. Y así sigue la lista de casos parecidos. Me dirán ustedes que estas menciones no vienen a cuenta con lo que estamos tratando. Yo me atrevo a aventurar que sí, porque creo que hay algo en ellas que hemos perdido, algo que hilvana el sentido y la emoción de esas criaturas, uniéndolas en plenitud, mientras nuestro lenguaje tiende a separarnos. Nos descarnamos de los otros y a medida que vamos siendo más codificados, convirtiéndonos en cifras solitarias, nos volvemos más desconocidos. Sobre el venero de esos pueblos, también debemos realimentarnos para que la palabra nos renombre y nos reintegre a la armonía del mundo. Y para ello es necesario activar cada uno desde su lugar y en su medio una acción que contrarreste los efectos de esta agresión, que les restituya a las generaciones venideras la nobleza del lenguaje. Posiblemente
esa recuperación sea una utopía, dada la velocidad con que la lengua se difunde y modifica. Más aún, cuando esa metamorfosis es diseñada y manipulada, ya sea desde los medios de comunicación o en laboratorios cuya función es dirigir y automatizar la conciencia de la gente. Las fake news, las posverdades, son algunos de sus productos de última generación. En algo pueden contribuir tanto los creadores como las instituciones culturales denunciando esta situación, pero sobre todo es perentorio que se lo haga desde la educación, en las escuelas, en los colegios, incluyendo en la enseñanza las advertencias necesarias para que el niño o el joven estudiante, la niña o la joven estudiante puedan reconocer estas maniobras y rechazarlas. La palabra que nos fue fundando el mundo, la palabra que estuvo antes y quién sabe si no permanecerá después de nosotros. Eso quieren creer estos versos míos, escritos hace ya tiempo, pensando qué será de las palabras cuando el hombre haya desaparecido. Los he elegido para cerrar estas breves puntualizaciones sobre el tema que nos ha convocado. El poema dice así: ¿Quién dirá guaira y vendrá el hermano? ¿Quién llamará al padre a su luciérnaga sola entre los muertos? ¿Cómo nos dará el nombre del maíz su niez furiosa y sin caballos? ¿Cómo afirmará los campos la palabra caballo? Volverán las tardes sin la palabra garza. Serán almas en pena, otoño y laguna y cántaro. Serán como la canción que sin nosotros nos recuerdas, o como el perfume del árbol que dura más que la muerte del árbol. El adiós las vuelve en sí, no se irán nunca, menos una que no era de este mundo, la palabra luna, que hace mucho volvió a la luna. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Invitamos ahora a la primera participante de la Comisión de Libertad y Responsabilidad de la Palabra, Luisa Valenzuela. Muchísimas gracias, Gustavo de Rociá, por la presentación. Y qué emoción empezar este ciclo de diálogos con tan magníficas exposiciones, tan magníficas palabras, tan enriquecedoras. Muchas gracias, Carlos Escliar y Leopoldo Castilla. Leopoldo, el querido Teuco, que cuando lo invité a formar parte del incipiente Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, casi de inmediato insistió, junto con María Casiraghi, en la necesidad de encuentros virtuales que hoy inauguramos. Poner en acto el lema del Centro PEN Argentina nos resultó acuciante y absolutamente necesario. El problema de la posverdad y de las falsas noticias viene de lejos, pero hoy está cobrando un vuelo que puede llegar a ser letal. Ya en 2014, cuando el antiguo y prestigioso PEN Club argentino, en connivencia con PEN Internacional, pasó a ser un centro con funciones de observatorio, al lema general por la libertad de la palabra le agregamos el término responsabilidad. Si atendiendo a William Burroughs, el lenguaje es un virus del espacio interior, debemos agregar siempre y estar siempre atentos a su capacidad de contagio. En reglas generales, se trata de un contagio positivo, como ya acabamos de ver, un contagio que nos abre a la comunicación, la empatía, la solidaridad, la capacidad de crear. Pero en ciertas nefastas situaciones que conocemos bien, el lenguaje puede convertirse en el más letal de los virus.
Ya sabemos del poder devastador del SARS-CoV-2 y somos sus rehenes. No seamos rehenes de un discurso ajeno que manipula conciencias en beneficio de los propios intereses espurios y que intenta y muchas veces logra plantarnos palabras cargadas de odio, de desprecio, de rechazo, obnubilando así nuestra capacidad de reflexión y de decisión. Por lo tanto, y aún más que la palabra, se impone la libertad con responsabilidad, porque son inseparables la una de la otra. Bien lo señala el diccionario de la RAE. Libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. De manera responsable, lo recalco. Y en el nuevo diccionario panhispánico de español jurídico, también de la RAE, detalla: libertad, facultad y derecho de hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique a los demás. Creo que es un poco el sentido que le queremos dar a todo este ciclo, ¿no? La responsabilidad, por su parte, es definida como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Aceptar y reconocer las consecuencias. Eso lo dijo Rousseau en su momento y se sigue repitiendo sin que muchos, creyéndose superados, le presten atención. La libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. El ciclo de diálogos que presentamos hoy tiene, además de concientizadora, una función celebratoria por los 90 años que cumplen en este 2020 el PEN de nuestro país. Y dado que el siglo continuará el año entrante con disciplinas tan ineludibles como la narrativa, la ciencia, el humor, la antropología, las diversidades, no necesariamente en este orden, celebraremos en 2021 los 100 años de PEN Internacional, del Gran PEN, poetas, ensayistas, novelistas, el entonces entrañable club creado en Londres por una poeta, Catherine Dawson Scott, con el fin de reunir y apoyar a escritores y escritoras que habían perdido el norte y estaban medio desamparados después de la Gran Guerra. Agradezco ahora la presencia del muy nutrido público virtual que tenemos y te agradezco la presencia de todo el comité por la solidaridad y la responsabilidad de la palabra que está exponiendo hoy. Y le doy la palabra, le paso la palabra al resto del comité, y ahora será María Casiraghi quien va a hablar, y retomando la idea de Teuco, propongo a PEN Internacional que tenga un comité por la libertad y la solidaridad de la palabra. Así que muchas gracias. Avanti, María. Bueno, gracias, Luisa. Avanzo directamente sin pasar por Gustavo. Bueno, estoy muy contenta de que hemos podido concretar. Fue así, bueno, como dijo Luisa, lo armamos y no hace mucho estábamos pensando y se concretó mucho más rápido de lo que pensábamos y con mucha esperanza, porque la gente que se ha inscrito nos alienta, y también las personas que dialogan de acá en más hasta fin de año, seres todos muy valiosos. Bueno, voy a leerles un texto breve que también en relación a lo que, bueno, hago, que es escribir poesía, narrativa, sobre todo, y como habíamos pensado cada uno hablar un poquito de este lugar, muy breve, porque en algún momento expandiré en otro momento. Bueno, ¿es posible que las palabras tengan tanto poder como para destruir pueblos, naciones y sueños? Pensemos en las injurias que en el pasado se hicieron sobre nuestros próceres. Pongamos como ejemplo a Simón Bolívar, como una palabra, dictador, suplantando otra palabra, libertador,
pudo truncar sus proyectos en vida y cambiar el rumbo de la historia. Entendemos que no existen las verdades absolutas, vivimos en un mundo de relatividades y gracias a esta comprensión nos hemos hecho más tolerantes hacia el otro. Pero hay hechos concretos que no se sujetan a esta ley. En este sentido, la conocida frase, la única verdad es la realidad, esclarecedora, abre otro dilema que se incluye en la problemática de este ciclo. ¿Cuál sería la realidad? ¿Existen palabras verdaderas que la reflejen? ¿Cómo opera de la literatura y la literatura sobre ella? Hoy, el vértigo mediático hace cada vez más difícil ver cuándo es verdad y cuándo no lo es. Día a día escuchamos discursos esquizofrénicos que nos fregan no solo a los otros, sino que muchas veces producen un estado de desequilibrio constante en el interior de cada uno. Y eso incluye a las imágenes, que son también lenguaje y por lo tanto reproducen sus efectos manipuladores. Pienso en el escalofriante documental Nada es privado, no sé si alguno lo habrá visto, donde se ve claramente lo vulnerables que somos, lo expuestos que estamos a la tergiversación de nuestras acciones y acciones. Nos hemos convertido en experimentos, nos estudian a través de las redes para inyectarnos, según unas siniestras estadísticas de personalidad, la información necesaria cae en algún lugar de lo inconsciente hasta hacernos cambiar nuestra forma de pensar e incluso de sentir. Sobre el plano de la mente y el plano de la verdad se levanta la palabra creadora, que exige no su credibilidad únicamente, sino también otra verdad, que es la que la sustenta como obra de arte. Y es en la afirmación de esa verdad que se sostiene su libertad. Wallace Stevens, en su libro El elemento racional en la poesía, afirma que la obsesión de libertad que en el pasado asaltaba a los espíritus artísticos ya no es tal, porque hoy en día uno puede hacer que le plazca. Sin embargo, aclara, no es que no le importe a nadie, importa intensamente, el sonido más tenue importa, el ritmo más efímero importa. Uno es libre, pero la propia libertad debe armonizar con la libertad de los demás. En este sentido, Stevens afirma, ya refiriéndose a los poetas específicamente, que a la hora de escribir es necesario conocer el sonido exacto que el poema requiere, al que se llega de manera irracional. Uno lo sabe sin saber cómo. Y es que tal vez la palabra tenga la misma utopía que la leyenda, y como ella, una verdad que crece y se modifica sin vulnerarse a lo largo del tiempo. Otro tanto ocurre con el uso del lenguaje social. Cuando es quebrantado por la mentira, es posible encontrar en su retórica inicial las huellas de la verdad que ha sido falsificada, porque el lenguaje que se modifica hacia el futuro también guarda las pruebas de su veracidad en el pasado. Aclaro un punto importante. En la poesía y el arte no hay lugar para la moral, que se entienda que no es lo de purismo ni de moralismo. La independencia de pensamiento y libertad son el motor que enriquece la creación. En lo personal, me formé en el periodismo a la vez que escribía narrativa y poesía, y pude indagar fronteras que existen entre uno y otro género, y en las posibilidades expresivas que cada uno ofrece. Para narrar hechos de la realidad puntual, conocí como periodista, elegí la ficción, porque el lenguaje de la literatura me permitía penetrar en otros planos de lo real y lo irreal, y de alguna forma llegar a una profundidad a la que el periodismo generalmente, por su urgencia, no accede. Asimismo, si la prosa es alimentada por la palabra poética, aumenta su uso expresivo y esto enriquece la percepción de la realidad desde otro plano. De este anfibio en prosa y poesía en relación al tema satánico, si las circunstancias lo emiten, me extenderé en diálogo con Miguel Gaya, escritor y poeta, en una segunda etapa de este siglo que está pensada para el 2021. Suena muy lejano todavía. Para terminar, quiero hacer mención a la de los niños y los campesinos, que considero dos fuentes del lenguaje poético inagotable. En mi caso, tengo varios poemas inspirados en frases del hijo. Algunos ejemplos: una mañana helada de otoño me preguntó sobre los árboles, ¿por qué pierden sus hojas cuando más las necesitan?
O aquella otra vez mientras mirábamos fotos viejas, ¿antes todo era blanco y negro? O esta otra pregunta más filosófica, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? De los campesinos he recogido frases de poesía pura que me sirvieron para escribir cuentos, como una mujer en las sierras de Córdoba, que una tarde dejé asistir al entierro de una tía, mientras preparaba un guiso me confesó: lo que no lloré a mi tía hoy, se lo está desquitando cebolla. Gente silenciosa en un diálogo profundo con sus raíces. Recuerdo una descendiente de tehuelches que me contó cómo emborraba a su abuelo para poder aprender su lengua natal, ya que solo en ese estado soltaba las palabras que estaban vedadas dentro de la familia con el fin de salvarse de la marginación social. Este relato demostraba una vez más el gran poder de las palabras y cómo el uso de unas o de otras podía determinar una existencia. Los mapuches tienen una larga tradición ceremonial en torno al uso de la palabra. El orador, llamado Huepin, que significa el que se ha merecido el uso de la palabra, constituía uno de los honores más altos de la comunidad. Para ello, se preparaba durante años, porque no solo importaba lo que decía, sino también el tono, la cadencia, el sonido. Para ellos, la verdad iba de la mano de la belleza. En conclusión, si es que las conclusiones existen, ¿cuál podría ser el rol, el grano de arena de un poeta o un narrador en estos tiempos? ¿Cómo ser libre y responsable a la hora de escribir un poema, un cuento, una novela? Tal vez aprendiendo a ser hueupine. Quizás no solo debamos hacer uso de la palabra, sino también merecer el uso de la palabra. Gracias. Gracias, María. Invitamos ahora a Mirta Amores. Mirta, estás muteada. Hola, buenas tardes. La idea es hablar de la divulgación científica y qué responsabilidad y qué grado de libertad y responsabilidad tiene la divulgación científica en la escritura. En realidad todos sabemos que estamos en un momento donde hay una crisis de conjunto, todo permea todos los recursos, todas las relaciones sociales, modos de consumo, maneras de vivir, producir, pensar, y nos está llevando a una crisis terminal que amenaza muchas veces la vida misma del planeta. Y todo es de la mano de una idea de que puede haber un crecimiento económico que sea ilimitado y que sea omnipotente. Y todos sabemos que el desarrollo científico y todos sus derivados, que son la tecnología, han facilitado y han producido este inmenso cambio y este inmenso impacto social, por lo cual es muy fácil reconocer la importancia que tienen las tareas de difusión y de divulgación de la ciencia a través de la escritura, porque van cambiando las creencias, van cambiando las conductas, van cambiando los modelos de búsqueda, los consumos, los miedos, las confianzas. O sea, pueden cambiar todo lo que piensa y cree nuestro cuerpo humano extendido. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar cuando nos toque este momento es: ¿la ciencia es una especie de Biblia, es una cosa indiscutible? Y la respuesta ya sabemos que es no, porque la ciencia depende de paradigmas científicos, y los paradigmas científicos son eso porque están compartidos por todos los que la practican, o sea, son modelos científicos universalmente reconocidos que estructuran la visión de los problemas y estructuran la búsqueda de las soluciones, y van compartiéndose en una especie de constelación de creencias, de valores, de técnicas entre todos los miembros de esa comunidad científica. Ahora, estos modelos sirven de sustento en los periodos que llamamos de ciencia normal, o sea, la ciencia que crece y se desarrolla en ausencia de periodos de crisis. En estos periodos el adelanto va bastante bien hasta que aparecen lo que llamamos las anomalías. O sea, aparecen problemas cuya solución ya no es satisfactoria
en el contexto que teníamos. Es un fenómeno nuevo, inesperado, que al principio se trata de explicar de acuerdo a los modelos viejos, después se dice, bueno, lo dejamos para más adelante, ya vamos a descubrir cómo explicarnos algún día, y finalmente, cuando se multiplican estas anomalías, aparece una crisis del paradigma. Y lo que está pasando con la ciencia en este momento es que está en una crisis importante del paradigma, y eso afecta a toda la divulgación que podamos hacer. Porque los gestálticos, cuando hablaron de cómo se percibe una cosa u otra, no sé si recuerdan un dibujo de la Gestal que era muy interesante, que era, si lo mirabas de una manera, era un pato, y si lo mirabas de otra manera, era un conejito, ¿sí? Predominaba la misión para la izquierda o la derecha. Y la gente contestaba lo que veía, y todos eran veraces, pero no estaban definiendo qué verdaderamente era eso que estaban describiendo. Entonces, esto afecta la divulgación del pensamiento científico, la manera en que se percibe. Y esta cuestión de que la divulgación científica puede ser aséptica es mentira, porque cuando yo difundo creyendo que solamente hablo de datos o de hechos, estoy ya desde el nacimiento de esto ocultando que la investigación nace sesgada por intereses que financian o no financian determinadas investigaciones. Y el resto de la divulgación es siempre comprometida porque está matizada por las opiniones, valoraciones, ideología de los que la emiten, y los juicios que se emiten rebasan los criterios metodológicos de la ciencia. La vida en sí no se rige por leyes físicas, la vida en sí es pura contradicción. Y cuando la ciencia pierde el sentido de de que todo sea limpio y que no tenga contradicciones, empieza un poquito, yo diría, a desvariar. Y sobre todo, que los intereses empresariales intentan todo el tiempo hacer creer a la mayoría de la gente que la ciencia es como la Biblia. Entonces aparecen los discursos que son pseudocientíficos para justificar las acciones más atroces de las empresas o de las grandes empresas o de los gobiernos a veces, como lo que conocemos acá en la Argentina, que es la siembra masiva de las semillas transgénicas para poder usar agrotóxicos muy devastadores, afectando la salud y afectando la naturaleza. Acá tuvimos a Andrés Carrasco, tenemos a Damián Bersenazzi, que en realidad sufrieron muchísimas represiones para contar esto, ¿no? Y terminó diciendo, Carrasco dijo, los mejores científicos no siempre son los más honestos ciudadanos, porque dejan de hacer ciencia al silenciar la verdad para escalar posiciones en un modelo con consecuencias serias para el pueblo. Esto es verdaderamente así, y de esto es de lo que queremos hablar cuando nos toque. Eso es todo. Muchas gracias, Mirta. Invitamos ahora a Adolfo Colombres. Estás en modo silenciado, Adolfo. Está bien, ¿no? Sí. No, que Choco me pidió que trajera algo escrito para no divagar y quedarme en la mitad. ¿No? Y como sé que hay pocos minutos, entonces voy a leer un pequeño texto y después quiero también leer unos tres o cuatro frases hechas por los indígenas guaraní que tienen que ver con la palabra, porque los guaraníes son la cultura de la palabra más importante que hay en América, ¿no? De América indígena, así como se puede ser que los Dogon, a los que Luisa visitó en algún momento, ¿no? Son también en relación al África, ¿no? Lo que tienen una posición más compleja sobre la palabra. Una antropóloga que se llama Genevieve Galán-Griol, ¿no? Es un libro como de 800 páginas, nada más que para hablar de la concepción del lenguaje de este pueblo, de los Dogon, ¿no? Entonces, por eso quería leer algo sobre los guaraní y algo también más en general sobre la palabra, ¿no? Dice, en un principio su sabe era el verbo, es decir, la palabra que ilumina la sombra, rotando como un manantial inteligente. En la gran noche primordial irrumpe la palabra en la boca de los dioses, lo que sin ella no podrían haber creado el mundo, ¿no?
ni a los hombres. Es el viento de la palabra con su tono imperativo el que engendra el universo. Entre la palabra pronunciada y el acto no podía haber en esos luminosos orígenes, ¿no?, a los que se remonta el mito, distancia alguna. Para los tupí guaraní, ¿no?, el ser y el lenguaje son una misma cosa, ¿no? La misma palabra tupí significa sonido de pie, y este pueblo considera al ser un sonido, ¿no?, un tono de una gran música, de una gran música cósmica, ¿no?, regida por Ñamandú Rubetén, el supremo espíritu creador, llamado también el Tupá, ¿no?, que significa el sonido que se expande, ¿no?, y que fue asociado al trueno que precede a la lluvia, ¿no?, a las lluvias fecundantes, y también sería el estallido igualmente fecundante de la palabra, ¿no? No existe algo anterior a la palabra, sin lo cual existe algo anterior a la palabra, sin lo cual esta resulta indispensable. La misma voz que la sustenta, ¿no? La voz transportó a la palabra como un carro sagrado hasta que la escritura la decretó prescindible al fundar un lenguaje sin voz, ¿no?, privado de una gran cantidad de elementos semánticos, ¿no?, que no solo eran usados como recursos del éxtasis desde un plano estético, sino también como criterios de verdad poco falibles. Es que la voz, en tanto sonido, no puede dejar de registrar la estructura interna del cuerpo que la produce, ¿no? Al empujar esta transmutación, ¿no?, conviene tener en cuenta que la aventura humana no se funda en la escritura, que es un mero artificio exaltado por la civilización occidental, la más grafocéntrica de todas, ¿no? Es decir, sino en la palabra, que es fuego nombrador, ¿eh?, poder generador y también es poder generador y normativo. La función normativa de la palabra también casi todos los pueblos la reconocen, ¿no? Esta palabra fuego de los orígenes, ¿no?, está siendo suplantada hoy por la palabra juego, ¿no?, que tanto gusta al pensamiento único, porque no bucea el número de las cosas, sino que se despliega sobre la superficie de las mismas en artilugios que nada revelan, y como bien se sabe, lo que no revela con B corta, no revela con B larga, ¿no? Es decir, colindante con esta palabra juego está el vasto territorio de la mentira, que ha cobrado una gran importancia en los últimos tiempos, ¿no? Esa palabra que no se parece a la palabra, según los africanos, y que corresponde a la inmadurez, la vacuidad, la insensatez y la incuria, ¿no? El poeta no es allí un prestidigitador, sino un hechicero que busca el secreto de las hondas comunicaciones, de los grandes incendios. Si la palabra verdadera crea el ser de las cosas, la mentira no constituirá apenas un simple mal hábito, sino algo abominable, puesto que puebla el mundo de seres falaces, ¿no?, siembra rencores, confunde los límites, degrada lo sagrado y quiebra el equilibrio de la vida. Para los guaraní, una palabra en la boca es como una flecha en un arco, que puede tanto dar cuenta de la magnitud de un ser como destruirlo. Con el arco de la boca se abate mucha casa, dicen los pigmeos de Gabón, ¿no? La mentira da flores, dicen también en el proverbio Hausa, dice: la mentira da flores pero no frutos. Bueno, la buena palabra, la palabra fecunda, precisa del silencio. Quien celebra la palabra ama el silencio. El silencio es como una sombra que envuelve a la palabra, afirmando su dignidad, su valor luminoso. Para los Bambara de Malí, el verbo verdadero, la palabra digna de veneración, es el silencio, realidad cargada de sentidos en la que se germina el grano de la palabra. También para los tupí guaraní,
decía Cacaverá, Jacupeno, un escritor de esta etnia, el silencio es el sonido de los sonidos, la esencia de todo. Añade que el sonido y el silencio están orgánicamente ligados al lenguaje guaraní, ya que el silencio sería algo así como la séptima sílaba, ¿no? A lo cual a las 5 vocales castellanas, la lengua de ellas suma la Y, ¿no? que suena diferente a la I latina, ¿no? y también esta otra, ¿no? Voy a cortar la lectura porque sé que creo que tiene poco tiempo y quería dedicarle algunas frases, ¿no? Algunas frases guaraníticas, ¿no? Recogida por ahí en mi andanza y también de otros antropólogos, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de a principios del siglo XX, Kurnu Muendachubunkel, ¿no? Recogió un poema que sobre la tierra, ¿no? Sobre el cansancio que tenía la tierra en ese momento, dice, ¿no? Estoy exhausta, ¿no? Se inspiraba la tierra, me he atracado con los cadáveres que devoro, ¿no? Es decir, permíteme descansar, padre. ¿No? O sea, como que la tierra dice, estoy harto de recibir cadáveres, ¿no? Es una buena metáfora también porque realmente ya nuestras tierras se están llenando de cadáveres. Bueno, después otro dice, ¿no? Nuestra sabiduría está en el conocimiento que tenemos del idioma de los pájaros, del idioma de los animales, que nos cuentan las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las que ocurren muy lejos, ¿no? Donde no llega ni nuestra vista, ni perciben nuestros oídos. Fuimos destinados a conocer la ley del bosque. El día que se acabe la raza guaraní, se acaba todo. Nuestra misión es mantener al mundo vivo. ¿Sí? Cuando nosotros terminemos, el mundo terminará, ¿no? Yo creo otro texto que aquí dice, bueno, los antiguos no nos enseñaron a leer y a escribir porque no necesitamos nuestra palabra en un papel, ¿no? No necesitamos poner la palabra en un papel. Nuestra palabra sirve por sí sola, porque es nuestra alma. Los blancos que no saben esto necesitan poner la palabra en un papel para que se les crea. Esto significa que su palabra no tiene valor por sí sola, porque tienen un alma que no procede de nuestro Padre grande. Nosotros no necesitamos llamarnos por nuestros nombres. Nuestro nombre es sagrado, no debe ser pronunciárselo así nomás, por cualquier motivo, ¿no? Pero como los blancos quieren llamarnos de alguna manera, dejamos que nos pongan los nombres cristianos. Esos nombres no tienen ningún valor. Tampoco valor tiene que los blancos necesitan tener un documento que garantice la veracidad de su nombre, ¿no? Que de cualquier manera es tan falso como falsa es su alma. ¿Sí? Y bueno, para terminar, había otro texto aquí de... Son muchas las naciones que están sobre la tierra, cada una tiene una costumbre de vivir. Nosotros hemos elegido esta pequeña y humilde manera de vivir, que es muy, muy simple. ¿Por qué no nos dejan vivir como nosotros vivimos o como nosotros queremos? ¿Por qué tienen que interferir en nuestras vidas y hacernos hacer cosas que nosotros no queremos hacer? Queremos que ustedes les expliquen esto a los blancos, les expliquen, y escuchen esta frase, ¿no? Que nosotros hemos elegido vivir como pobres. ¿Mm? Qué fácil, ¿no? En un mundo que todo el mundo quiere acumular y tener mucho. Hay gente que quiere vivir como pobre. Por lo tanto, la pobreza parece ser un honor y no una decadencia, ¿no? Bueno, creo que ya con esto sale. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, no sé si Luisa o María o ambas quieren decir unas palabras finales. Yo voy a hacer un breve comentario aplaudiendo todas estas palabras maravillosas que hemos escuchado porque dieron la sensación de la variedad de aquello que se va a ir desarrollando a lo largo de los diálogos. Pero a partir de ahora van a ser diálogos de a dos, como su nombre indica. Un hombre, siempre un hombre y una mujer, para tener la mirada de género en cada disciplina, y van a establecer quizá algún debate y una agilidad especial. Y
Y creo que esto nos va a estimular mucho a seguir pensando sobre este elemento tan valioso que es la palabra, la casa del ser, según Heidegger, el lenguaje, donde el amor y el respeto deben primar por encima de todas las otras condiciones que van surgiendo a raíz de las ambiciones del capitalismo y demás horrores que estamos viviendo en este momento. Creo que va a ser muy consolador el hecho de tener estas discusiones más con los grandes poetas, los grandes pensadores, las grandes escritoras, las grandes científicas que estamos invitando a estos paneles. Así que muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la UNSAM, muchas gracias a Aurea Díaz y a su equipo por estas transmisiones en vivo, estas magias de las estampillas que nos vemos todos un poquito, y le dejo la palabra a quien quiera cerrar este capítulo primero, este capítulo inicial, de lo que va a ser una gran concientización, espero, sobre la importancia de la responsabilidad dentro de la misma libertad de la palabra. Muchas gracias. Bueno, quería recordarles que el jueves próximo, el jueves 10 a las 18, el diálogo va a girar en torno a la educación y va a estar a cargo de Yvonne Bordelois y Rafael Toris. Muchas gracias a todos. Como veo que nadie quiere irse, anuncio los otros diálogos. Vendrá después, este del jueves próximo va a ser a las 18 como es nuestro horario habitual. Pero el otro jueves, que va a ser el jueves 17, va a ser a las 15 por un tema de necesidad del Zoom en otro momento, y van a ser justamente Carlos Esclier, que habló tan bellamente hoy, junto con Silvia Hoppenheim, dos grandes expertos de la lectura. Nos van a hablar de la responsabilidad y la libertad de la palabra en la lectura, y todo eso que la lectura puede darnos. Después va a venir periodismo, que es el tema más candente de todos, yo creo, con Nora Beiras y Vicente Muleiro. Siempre, como les digo, va a ser siempre un hombre y una mujer dialogando, y así sucesivamente van a ir viendo los otros diálogos que vienen poesía. Vienen pueblos originarios el 1 de octubre por razones obvias, y después viene, creo que poesía, no, después viene política, con Horacio González y María Pía López, pueblos originarios con Nina Jaramillo y Juan Martín Leguizamón, después política, y así sucesivamente ustedes seguirán viendo lo que va programándose, que ya está programado, de hecho, a lo largo de estos jueves, que a partir del fin de septiembre van a ser 2 por mes, más hasta el año que viene, que retomaremos en marzo. Esperamos que siga así el éxito, que empiece el éxito de los diálogos y tengamos toda la concurrencia que hemos tenido hoy tan maravillosa. Muchas gracias. Bravo. Gracias, porque nadie se quiere ir nunca, así que sigan, por favor. A ver, Yvonne, ¿qué tenés para decirnos que el próximo es tuyo? Micrófono, por favor. Tu micrófono, estás muteada. Nada, aquí he quedado muy impresionada y me voy a poner a estudiar ya, porque para estar a la altura de los colegas que han estado hablando hoy, me ha parecido todo de un gran nivel, así que lo voy a tomar en serio, la responsabilidad y la libertad de nuestro diálogo con Rafael. Prometo prepararme. Eso es todo. No te hace falta, Ivonne. Luisa, una cosa que está por ahí aclarar, que la gente está pidiendo textos y preguntas, está en el video, quizás hablar de esto que no sé si finalmente va a editar en algún momento o se piensa... ¿De qué, perdón? Creo que se van a poder ver desde la página de sí. ¿no? En YouTube, van a estar los videos en YouTube después, ya para siempre. ¿Eso es lo que preguntabas? Los textos no se sabe, ¿no? Si se va a hacer algo. No, los textos no, por ahora no tenemos ningún plan por el momento. Porque ahí mandaron varios mensajes. No, los textos, sería divino. Sobre todo a mí me interesaba mucho, así que tiro
la idea, a ver quién nos apoya, porque PEN es una fundación, ni siquiera una fundación, una asociación sin fines de lucro, y tan sin fines de lucro que nunca tenemos un centavo. Pero la idea de tener esto publicado para los 100 años de PEN Internacional sería un verdadero regalo para ellos, que es lo que están produciendo otros centros PEN, así que cada uno va inventando sus propias ideas, y me parece que esta idea de la responsabilidad y la libertad de la palabra es crucial en estos momentos, así que nos gustaría poder armar el libro eventualmente. Y les cuento allí de PEN, que es una asociación internacional con sede en Londres, que tiene en este momento 125 centros en el mundo y más de 40.000 miembros. Así que les estamos hablando a mucha gente, en uno de los idiomas, de los 3 idiomas oficiales de PEN, que son inglés, francés y castellano. Estamos así en un momento también muy especial por los 90 años de PEN Argentina, del célebre PEN Club Argentina, que se celebran este año, con muy poca pompa, como es lógico suponer, por razones obvias. Espero todos puedan sobrellevar con cierta, no diría alegría, pero sí, bueno, felicidad interior, que es lo que vale.